ustedes han sido bendecidos en estos días que no han estado con la palabra del Señor. Pónganse de pie los que estamos aquí. Vamos a estar en pie en esta hora. Luego del mensaje haremos algo que tenemos que hacer. Pero en este momento quiero ir a la palabra del Señor y me van a acompañar al al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 27. Let's open our Bibles to Exodus 27. Versos 20 y 21. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. And verses 20, 21 we'll be reading. Luego mencionaremos algunos textos, pero los vamos a seguir también en la pantalla. Later on we'll mention more verses and we'll see them in the screen. Así que nos preparamos. ¿Por qué no oramos antes de leer la Biblia? Ahí usted tiene el pasaje. Why do we pray before we read the word? Y en esta ocasión quiero que presentemos a los hermanos que están enfermos. And on this occasion, I want us to pray for all our brothers and sisters that are sick. Hay una gran necesidad, no solamente en medio nuestro, en todo lugar. There is a great need, not just among us, but in all places. Ayer en la asamblea solemne, Yesterday in the assembly, in the convention, fue dedicada a las misiones. it was dedicated to the missions. Y Dios, fue un ambiente bien bonito, bien espiritual. And it was a beautiful environment, a Y very Dios, spiritual environment. Dios se glorificó de una manera tremenda. And God glorified himself in a tremendous way. La región está ayudando en las misiones en África. They are helping in the missions in Africa. Y nosotros en su momento vamos a ser parte de eso. And we are going to be part of that. Así que yo les pido que oremos por todo esto. And I just ask that we pray for all of this. Y los cambios que están viniendo en el estado. And the changes that are occurring in the state. Así que vamos a orar por el gobernador. So let's pray for our governor. Vamos a orar por nuestros dirigentes. For our leaders. Y vamos a orar para que todo el cambio que está viendo sea en orden y para bendición. And pray for all the changes that are occurring, that it will be for a blessing. Únanse conmigo. Padre, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Te damos gracias, Señor. We give you thank, Lord. Te damos gracias, Señor. We give you thank you. Te damos gracias, Señor. We thank you, Lord. Por esta oportunidad que nos permite de ir delante de tu presencia. For this opportunity that we can come before you. Oh Dios, tú eres el Dios que todo lo puede. Oh, you are the God that can. Tú eres el Dios que está en control. You are the God that is in control. Nada pasa en esta tierra sin que tú lo permitas. Nothing occurs in this world unless you permit it. Tú quitas y pones reyes. You take out and you put kings. Tú levantas naciones y bajas naciones. You lift nations and you take down nations. Lord y Señor, y en esta nación, en este país, Lord, in our country, que está dirigiendo a este mundo, a este planeta, that is directing this whole planet, estamos viendo tu mano obrar. we are seeing your hand at work. Señor, como gente cristiana, As Christians, como gente de iglesia, as Christians of the church, nuestro interés mayor es tu reino our biggest interest is y your el avance del evangelio. kingdom and the advancement of your kingdom. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, We ask you in the name of Jesus que tu voluntad sea hecha, that your will be done. que lo que ocurra en estas próximas elecciones That what will happen in these next elections sea para bendición de la iglesia, will be of blessings to your church, para que tu evangelio no sea estorbado, so that your gospel will not be interrupted, para que tu evangelio siga siendo predicado. so that your message will continue to be preached, Señor, para que el orden se sostenga. so that order will be maintained, Señor, y para que aquellos que no tienen quien los defienda puedan ser and defendidos. those that don't have to be defended, that will be defended. Sus vidas puedan ser protegidas. Their lives will be protected. Señor, mira a los enfermos en este momento. God, we ask for the people that are sick, Hermanos nuestros que están afectados. our brothers and sisters that are affected, Gente que está siendo tocada por la enfermedad.
people that are being touched by the sickness, by No disease, solamente por el virus, not only by the virus, por cualquier otra enfermedad. but what ever disease may be Padre, occurring. en el nombre de Jesucristo de Nazaret, In the name of Jesus of Nazareth, nombre que es sobre todo nombre. above all names, Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, in the name of Jesus Nazareth, por la autoridad que nos da tu palabra, with the authority of your word, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, in the name of Jesus of Nazareth, sé sano en esta hora. be healed. Declaramos sanidad en esta hora. Claim healness. Lanzamos la palabra en esta hora. We send out your word. Padre, acuérdate los que están en los hospitales, God, those that are in the hospitals, esos que están en las cárceles, those that are in the prisons, en lugares donde todavía no se puede ir a ver, in places where we are not reached, pero tu presencia está ahí con but your ellos. presence is there, Lord. Ten misericordia de ellos. Have mercy, O Lord, on them. Declaramos victoria, We declare victory. declaramos sanidad, We declare healing. declaramos We bendición declare blessing. por la autoridad de tu With palabra the authority of your y en word. el nombre de Jesucristo de In the name Nazaret, of Jesus of Nazareth. nombre que es sobre todo Name nombre. above all names. Amén y amén. Amen, amen. Vamos a la palabra. Let's go to the word. Éxodo 27:20. Exodus 27:20. En inglés lo pueden seguir en la pantalla también. Dice la palabra del Señor: tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas claro y puro para la iluminación, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Aarón y sus hijos las dispondrán delante del Señor en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, desde el anochecer hasta el amanecer. Este es un estatuto perpetuo de los hijos de Israel a través de sus generaciones. Dios añada bendición a su God palabra. bless his word. Command the Israelites to bring your clear oil pressed olives for the light, so that the lamps may be kept burning. In the tent of the meeting, outside the curtain, the shields, the ark of the covenant law, Aaron and his sons are to keep the lamps burning before the Lord from evening till morning. This is to be a lasting ordinance among the Israelites for the generations to come. Amén. Dios bendiga su Amen. palabra. God bless his word. Es bien importante esto de la unción hoy en día. This verse is very important of the anointing nowadays. Porque lo que hace o el combustible que hace que la iglesia funcione, But because of the combustion that occurs so that the church can function, ese combustible se llama Espíritu Santo. that a combustion or ointment is the Holy Spirit. Desde un principio, From a point or a beginning, desde que Dios llamó a Israel, since God called Israel, le dio a entender que la unción era algo especial y necesario. He made them understand that the anointing was something special and something necessary. Hoy en la iglesia es lo mismo. Today in the church is the same. Y yo creo que y a veces tomamos esto un poquito liviano. Sometimes we take this very lightly, Pero debemos de entender algo. but we need to understand something. Lo que hace que la iglesia funcione hoy, What makes the church function today, lo que nos da poder what gives us power para testificar, to testify, lo que nos da el poder what gives us the power para testificar, to testify me gustaría, y para ser testigos, and to be of witness, es la unción del Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Lo único que va a hacer que la gente de afuera The only thing that's going to make the people from the outside note a la iglesia notice the church es la unción que tengamos. is the anointing that we have. Y yo creo And I believe, que, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes están siguiendo las noticias. I don't
know, brothers, if you're following the news. Yo no sé cuántos de ustedes están siguiendo lo que está ocurriendo. I don't know how many of you guys are following what's happening. Yo creo que nada pasa sin que Dios lo permita. I believe that nothing happens unless God permits Y it. yo creo que todas las manifestaciones que están habiendo And I believe all the manifestations that are occurring y todas las situaciones que se están dando, and all the situations that are happening, Dios está permitiendo. God is allowing. Yo creo que las señales de los últimos tiempos se están cumpliendo. I believe that the last things are fulfilling itself, the last time. Y vamos a oír de guerras. And we are going to hear a rumor Y of vamos a war. oír de pestes. And we're going to hear of pestilence. Y vamos a oír de enfermedades And pandémicas. we're going to hear of pandemic sickness. Y vamos a oír de fuegos. And we're going to hear about fire. Y vamos a oír de terremotos. And we're going to hear about earthquakes. Ya Israel es una nación, un país reconocido. Israel is a known nation. Creo que Dios está obrando. I believe that God is working. El profeta Joel The prophet Joel, nos dijo que en los últimos tiempos that in the last days, todas estas cosas pasarían. all these things would be Pero occurring. sobre todas estas cosas, But among all these occurrences, sobre todas estas señales, among all these signs, va a haber un derramamiento especial del Espíritu Santo. there is going to be a pouring of the Holy Spirit. Va a haber una unción especial del Espíritu Santo. There's going to be anointing of the Holy Spirit. Y ahora más que antes, And more than ever before, la iglesia va a mostrar señales y prodigios. and the church will be showing miracles and Wonders. wonders. Amen. Van a ocurrir sanidades. And healing. Van a ocurrir grandes campañas donde va a haber arrepentimiento en masa. And many people repenting in Porque, masses. porque mientras estas señales se cumplen Because when these signs fulfill themselves y el mundo entra en crisis, and the world comes into crisis, la gracia de Dios va a seguir abundando. the grace of God is going to be in abundance. Y Dios va a seguirse glorificando. And God is going to continue Y glorifying la iglesia himself. no puede cerrar sus ojos. And the church cannot close his eyes. No es tiempo para que estemos pensando en nosotros. It's not time for us to be thinking of ourselves. Es tiempo para estar pensando en las almas. It's time to be thinking of the lost Es soul. tiempo para estar pensando en lo que le conviene al evangelio. It is time to be thinking of what is convenient to the gospel. Y yo entiendo que no hay sistema perfecto, And I know there isn't a perfect system. ni hay gobernante perfecto. And there's no Gobernante perfecto. perfect government. Pero yo no es yo. But me, Yo soy pastor. I am pastor. Yo soy ministro de la I palabra. am a minister of the word. En mi DNA, en mi sangre, And my veins and in my blood está la iglesia, is the church. está el evangelio. Is the gospel. Y en mi caso, And in my case, yo pongo eso sobre todo lo demás. I put that above everything. Por lo tanto, Well, yo voy a buscar los intereses I will be del seeking reino. the interest of the kingdom. Y yo estoy viendo a Dios obrando. And I have seen God Y working. Dios se está glorificando. And God is glorifying himself. La iglesia, ¿qué es lo que dijo el Señor? What is it that Jesus said? Cuando todas estas cosas pasen, When all these things occur, ¿verdad que ustedes saben discernir los tiempos? it is true that you know how to discern the times. Los sembradores, los agricultores, The agricultures, disciernen los tiempos. they discern the times. Saben cuándo viene la lluvia. They know when it's going to rain. Saben cuándo viene la sequía. They know when the drought. Saben cuándo viene, cuándo estamos listos para cosechar. They know when it's time to the crops. Ustedes saben discernir los tiempos. You know how to discern the Hoy times. pudiéramos traducirlo a nuestro contexto. We could translate that into our context. Ustedes saben leer las noticias. You know how to read the news. Ustedes saben trabajar en las noticias online, en internet. You know how to work in the internet and find the news. Cuando todas estas cosas acontezcan, When all these things occur, levanta tu rostro. lift up your Levanta tu face. rostro al cielo. Lift up your
face up to que lo que heaven. quiere decir, Because what's going to happen, lo que esto quiere decir, what this is happening, it's going to happen. means, es que nuestra redención se acerca. Our redemption is near. Entonces yo no puedo dedicar mi tiempo And then if I can't understand time, a mi propio bienestar. in my own being, Yo tengo que mirar cómo voy a predicar, I have to seek how cómo I'm gonna puedo preach, alcanzar las almas, how I can reach the souls, cómo puedo bendecir a otros. how I can bless others. Desde un principio, From a beginning, esto ha estado en la mente de Dios, this has been in the mind of God. ha estado en el corazón de It's Dios. been in the heart of God. Y desde un principio, And from the beginning, dentro de toda la tipología o el simbolismo in all the symbolism or typology en el Antiguo in Testamento, the Old Testament, desde un principio, from a beginning, ha estado la presencia de Dios en medio del pueblo. the presence of God has been among His people. El aceite significaba la presencia del Espíritu The Santo, anointing meant the Holy Spirit, que Dios. that God. El arca del pacto significaba la presencia de Dios en el pueblo. The Ark of the Testimony symbolized the presence of God among His people. El altar del incienso significaba nuestra adoración. The altar of incense symbolized our praises to Him. La mesa de los panes, The table of the bread, la provisión de Dios. it was signified the provision of God. El altar del sacrificio, The altar of sacrifice, el sacrificio de Cristo y nuestro sacrificio hacia Él. our sacrifice and our sacrifices to Him. La fuente de agua de bronce The bronze of water significaba el lavacro en el agua. signified the Water washing. washing En el agua y en la sangre. in the water and in the blood. Cada objeto del templo, Each object of the temple, el candelabro the lamp, de oro, the lampstand of gold, candlestick, significaba la presencia de Dios a través del ministerio, signified the presence of God through the ministry, a través de los ministros. through the ministers. Y la or the llama priests. significa la unción del Espíritu Santo. And the flame resembled the Holy Spirit. Siempre Dios le dio prioridad a su presencia en medio del pueblo. God always gave priority to His presence among His people. ¿Cómo se hacía este aceite? How was this oil made? Lo primero que era hecho se sacaba de la oliva, de la aceituna. It was taken from the olive. Y no se sabe realmente desde cuándo la humanidad empezó a trabajar esto. And we really don't know when humankind started to do this. Pero se tomaban para este aceite, But for this particular oil, se tomaban las mejores aceitunas de la cosecha. the best olives were taken, Y For lo que this se oil. hacía era que se hacía en casa. and they did it at home. No se hacía para producir en masa. It wasn't produced in masses, Porque cuando usted produce en masa, because when you produce in masses, va a exprimir todo lo que pueda sacarle a la aceituna. you're going to wring out as much as you can from the olive, Y la va a mezclar con otras cosas And para then poder you'll- rindan. mix it with other things so that there's more. Este aceite era hecho en casa. This a particular oil was made at home, Y se exprimía la aceituna una sola vez. and it was only wrung once or pressed one, De tal manera, y se filtraba, and it was infiltrated. que el aceite que se producía The oil that was made, no era amarillo, era un color claro. it was a clear color. Parecía agua. It looked like water, Y no tenía olor. and it was odorless. Era algo It especial. was something special. Era algo único. It was unique, Y se utilizaba para tres cosas, básicamente. and it was used for three things. Se usaba mainly. para ungir. It was used for anointing, Se usaba para preparar alimentos. to prepare foods, Y se usaba para alumbrar. and to provide light.
Cuando hablamos de la unción, When we talk about anointing, en Éxodo capítulo 30, in Exodus chapter 30, se nos dice que este aceite de la unción and it said that this anointing of the oil, era para santificar o separar it was used to sanctify or separate. todo aquello que entraba en contacto con ese aceite Everything that came in contact with that oil en el tabernáculo in the tabernacle y luego en el templo. and in the temple, Todo se ungía con un propósito, everything was anointed for a purpose. para que se usara en el tabernáculo o en el templo. So it was used in the tabernacle or in the temple. Lo que tocaba ese aceite, If whatever that oil touched, escuche esto, and listen to this, aunque fuera por accidente, even though if it was by accident, había que separarlo para Dios. it had to be separated. Si usted venía con una cartera If you came with a purse y por accidente and accidentally al sacerdote se le salía, caía aceite en su cartera, and oil fell in the priest's purse, usted la perdió you lost it con lo que tenía dentro. with what you had inside. Y yo sé que suena gracioso, And I know it sounds silly. pero esa era la orden de Dios, no era That orden del was the sacerdote. order- It was the order of God, not the priest. Eso era una orden de It Dios. was an order of God, an Y ordinance. nadie se atrevía, And no one dared porque sabía lo que podía pasar. because they knew what could happen. Así que oye, ok, toma, ahí está, para el servicio. So here, for the service, Aunque lo que hubiera dentro fuera un pañuelo, even if it was just a handkerchief, o hubieran $1,000. even $1,000. Pero ¿qué quería Dios con esto? But what did God want with this? ¿Por qué Dios era tan estricto? Why was God so strict? ¿Por qué Dios especificaba esto? Why did God specify this? Porque Dios quería que lo cogieran en serio. Because God wanted them to take Más sencillo no te lo puedo poner. and more simple. Dios quería que lo cogieran en serio. God wanted them to take it seriously. Dios quería que entendieran que su santidad es algo serio. He wanted them to understand that His holiness was something serious. Dios quería que cuando algo o alguien estuviera separado para Él, He wanted that anyone who was separated for Him, lo cogieran en serio. that they would take it seriously. Y Dios dice, yo soy un Dios santo. I am a holy God. Yo soy un Dios serio. I am a serious God. Me gusta la santidad. I love Me holiness. gusta el orden. I love order. Y yo sé que yo no estoy presentando aquí un Dios de juicio, I am not presenting here a God of judging, Aunque Él lo es. judgment, although He is. pero Dios quiere que tú y yo entendamos, But God wants you and me to understand como Israel tenía que entender, how Israel had to que understand lo que se separa para Él that whatever is separated for Him le pertenece a Él, belongs to Him. no nos pertenece a It nosotros. does not belong to us. Por eso es que cuando Dios te llama, That is why when God calls cuando you, Dios te coge when God chooses you, para cualquier ministerio o cosa en la iglesia, whatever ministry of the church, tienes que tomarlo en serio. you need to take that Está seriously. separado para Él. Separated for God. Está separado para su You are servicio. separated for His Está service. dedicado para You Él. are dedicated for Him. Por eso es que Dios insistía. That's why God insisted Todo lo que entre en contacto con este aceite. anything that came in contact with this oil. Por eso en Levítico 20:26, That's why Leviticus 20:26, Dios le dice al pueblo, God says to these people, sed santos, you are to be holy porque yo soy santo. because I am holy. En la persona de Jesucristo, The person of Jesus Christ, esto se manifiesta en el Salmo 45:7, this is manifested in Psalms 46:7, donde el salmista dice, where the psalmist says, has amado la justicia y aborrecido la injusticia. Por eso te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con aceite de gozo más que a tus hermanos. you love righteousness and hate wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companion by anointing you with the oil of joy. Luego en el Nuevo Testamento,
Then in the New Testament, se presenta confirmando el ministerio de Jesús. it's presented confirming the ministry of Jesus. Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. This is my son whom I love. In him I am well pleased. Ahora, volviendo al Antiguo Testamento, Going back to the Old Testament, en el ungimiento de Aarón y de sus hijos, in the anointing of Aaron and his children, simboliza el ungimiento de Jesucristo. it symbolizes or typifies the anointing of Jesus Christ. Más adelante, Further ahead, en la fundación de la iglesia, in the foundation of the church, ocurre en el aposento alto it occurs in the upper room. el derramamiento o el bautismo del Espíritu Santo, The pouring of the Holy Spirit, donde aparecen lenguas repartidas como de fuego. where there are languages that appearing as fire. Y comenzaron a hablar en otras lenguas And they began to speak in other tongues, según el Espíritu les daba que hablasen. according to what the Spirit would give them to speak. Siempre en la historia del ministerio, Always in the story of the ministry, desde los patriarcas from the patriarchs hasta Israel, to Israel, hasta la iglesia, to the church, el ungimiento siempre ha sido algo esencial e importante. the anointing has always been something important and essential. Tiene que ver con la santidad de It Dios. has to be with the sanctification Tiene of God. que ver con el poder para testificar. It has to means that has to do with the power of testifying. Tiene que ver con el caminar, con que se mueva la iglesia. It has to be with the walking, how the church would walk. Por eso es que entendemos That's why we understand que la iglesia pentecostal that the Pentecostal church tiene una misión y un trabajo especial has a special mission of entre las demás culturas cristianas. among all the other Christian culture. Porque al darle énfasis a la obra del Espíritu Santo, And giving emphasis to the Holy Spirit, se manifiestan en nuestros medios operaciones de poder. it is manifested among us power of healing. Y esto se ve desde el nacimiento de la iglesia. And this was from the beginning of the church. Y esto se ve en el Antiguo Testamento. And we can see this in the Old Testament. ¿Cómo, pastor? How, Pastor? Bueno, ya había manifestaciones del poder de Dios There was already manifestations of the power of God a través de milagros y sanidades. through healing and miracles. Cada vez que Dios salvaba a Israel. I'm sorry? Cada vez que Dios salvaba a Israel, Every time that God saved Israel, era a través del poder del Espíritu Santo it was obrando. always through the power of the Holy Spirit. Cada vez, por ejemplo, cuando Dios usaba a Sansón, When, for example, when God used Samson, era a través de la manifestación del Espíritu. it was through the manifestation of the Holy Spirit. Cuando usaba a los profetas, When he used the prophets, hombres como Elías y Eliseo. like men like Elijah and Elijah. Ay no, ese es un trabalengua, esos I dos know, nombres en Elijah inglés. Son un trabalengua. Elijah and Elijah. You see? No. Elijah and Elijah. En español también, Elías y Eliseo. Yeah. Y otros más. And others, Eran manifestaciones del Espíritu Santo. they were manifestations of the Holy Spirit. Cuando David tomaba al oso o al león. When David took the bear and the lion, Cuando David derrumba a Goliat el gigante. when David he fights against Goliath, Fue a través de la manifestación del Espíritu Santo. it was through the manifestation of the Holy Cuando Spirit. escribían estos preciosos salmos When they wrote these beautiful psalms, inspirados por Dios, inspired by God, era a través de la inspiración del Espíritu it was through Santo. the inspiration of the Holy Spirit. Así que la unción del Espíritu Santo es muy necesaria, So the anointing of the Holy Spirit is very es necessary. pertinente, que es actual. It's pertinent.
Es para la iglesia hoy. It's for the church today. Y es necesario que como creyentes And it is important as believers le demos prioridad a lo que tenemos que darle prioridad, and that we give priority to what we need to give priority que es a to. la salvación de las almas, And it is the savings of the soul. que es a la prédica del evangelio. The preaching of the word of God. Yo le voy a decir algo en el nombre del Señor. I want to say something in the name of Y Jesus. esto no es política. And this is not politics. Esto es lo que yo creo por la palabra. This is what I believe through the word of Son dos God. cosas diferentes. Two different things. Yo estoy en contra del aborto. I am against abortion. So am I. Amen. Amen. Yo estoy en contra del Amen. aborto. Amen. Yo creo que el matrimonio es hombre y mujer. I believe that marriage is man and a woman. Y yo creo que todo lo que se sale dentro del propósito de Dios para la familia And everything that comes out of the purpose of the family of the family of God. no es de Dios. No, it's not of God. Y yo pudiera, por ejemplo, yo estoy en contra For an example, I am against de los que no creen en el orden familiar. that don't believe in the order of the family. Yo creo en el sacerdocio del creyente. Yes, I believe in the priesthood of Del the believer, creyente, of the believer. believer. Pero creo que en casa hay un orden But I also believe at home there is an order. y que el hombre es cabeza del hogar. And that the man is the head of the Por eso hay household. grupos que no creen eso. There are groups that don't believe that. Y yo no voy a seguir entrando en esto. And I'm not going to continue going into this. Yo creo en el orden, yo creo en el orden policiaco. I believe in the order, in the Y estoy en contra de lo que llaman el defund, de lo que llaman el quitarle fondos a la policía. and I'm against Yeah. defunding the police. Y este es mi altar, yo puedo decir esto desde mi altar. And I can say this from the altar Le digo, porque esa es la posición mía, because that is my position. es la posición de la iglesia de Dios. It's the position of the Church of God. Y yo creo que debe ser la posición de todo creyente. And I think it should be the position of every believer. Todo lo que va en contra o a favor de esto Everything that goes either against or in favor no es de Dios. is not of God. Against. Usted sume y reste a lo que yo estoy diciendo. You guys can add or you can take away what I am saying. Se utilizaba para la separación de los utensilios del templo. It was used to separate the temple utensils. El Espíritu Santo ha venido a glorificar a Jesucristo. The Holy Spirit has come to glorify Jesus Christ. Ahora, también sirve para nuestro alimento. But it's also good for our spiritual food. Tertuliano, Tertullian, uno de los primeros apologistas y padres de la iglesia, one of the first apologists and founders of the church en el siglo III, in the 3rd century, dijo: said, las dos manos de Dios son la palabra y el Espíritu. the two hands of God are the Word and the Spirit. En Efesios capítulo 1, In Ephesians chapter 1, verso 13 al 14, 13 through 14, dice: says, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. and you were also included in Christ when you heard the message of the truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with his seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of his glory. La palabra es inspirada por el Espíritu Santo The word of God is inspired by the Holy Spirit. y ilumina para interpretar. And it illuminates for interpretation. Va a llegar el momento, escucha iglesia, There's going to come a time, brothers. yo estoy bien envuelto en esto. I'm very involved in this. Ayer tuvimos en Tampa unas conversaciones. Yesterday, while we were in Tampa, we had certain Va a llegar el conversations. momento There's going to come a time
prepárese, va a llegar el momento You need to prepare. que van a querer las leyes que yo no diga esto desde el altar. There are going to come laws that they won't want me to say this on the altar. Escuche lo que le estoy diciendo. Please listen to what I'm saying. Sepa lo que va a hacer en noviembre, Know what you're going to do in November. porque va a llegar el momento Because there's going to come a time que esto lo van a tratar de detener. that the word of God, is going to be detained. Infórmese, Please inform yourself. estudie, Study. lea, Read. vea. Look. No crean todo lo que le dicen. Don't believe everything that you hear. Iglesia del Señor, Church of God. yo no estoy aquí para decirle lo que usted va a hacer. I'm not here to tell you what you're going to do. Yo soy un heraldo. I am a herald. Yo soy una voz que clama en el desierto. I am a voice that calls out in the desert. Endereza los caminos del Señor. Straighten God's way. Yo creo que estamos en los últimos I tiempos. believe we are in the last time. Yo creo que la venida del Señor se acerca. I believe that the coming Yo of creo Christ que is Cristo near. viene pronto. Trust me, Christ is coming Mi soon. trabajo como pastor And my work as a pastor es predicar la palabra y is enseñarlos. to preach the word of God and teach it. Usted hace lo que el Espíritu le indique a usted que haga. You do what the Holy Spirit tells That's you it. to do. And, that's Usted it. hace lo que usted entiende que tiene que hacer. And you do what you understand what you got to do. Ahora bien, hay otra tercera cosa. Okay, there's a third thing. Es luz, se usaba para iluminar. And it was the oil was used for light. Juan 1:4. John 1:4. It is 4, yeah. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. In him was life, and that life was the light of all mankind. Juan 8:12 John 8:12 nos dice, says, yo soy la luz del mundo. I am the light of the world. El que me sigue Whoever follows no me andará en will tinieblas, never walk in sino que darkness, tendrá la luz de la vida. but will have the light of life. Finalmente, And finally, en Mateo 5:14 Matthew 5:14 nos dice, says, ustedes son, yo lo leo primero, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Voy hasta el 16. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Hagan brillar la luz delante de los hombres, de modo que vean las buenas obras de ustedes y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. you are the light of the world. A city on the hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand, and it gives the light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Denle un aplauso al Señor. Amen. Les voy a decir esto en el nombre del Señor. I'm going to say this in the name of Jesus. Los profetas de Israel, The prophets of Israel, su mensaje their message no era popular. wasn't popular. Era un mensaje que no era popular. It wasn't a message that was very popular. Cuando iban a donde los reyes, When they went to the kings, ellos iban temblando porque eran they hombres, would be nervous porque sabían lo que les podía costar. because they knew what could Y happen de to hecho a them. muchos les costó. And many did, it cost their lives. Cuando Natán fue donde David, When Nathan went to David, conociendo cómo era David, and knowing how David que era was, a veces era de arranque, that he was, era como fast. impulsive, yes. Dice la Biblia The Bible says que él se puso nervioso he was nervous. y empezó a dar vuelta, como yo le digo a este hombre. And he started going around, how Y se should I say this? se inventó la historia de la ovejita. And then he invented the story of the lamb. Él no se lo tiró una recta 100 millas. No se lo tiró ahí a lo que He fuera. didn't, say it in a hurry. Mira, había un pastorcito Oh, there was a little lamb que tenía una pastor ovejita. that had a little lamb. Y había otro pastor
And there was another que pastor tenía muchas ovejas. that had a lot of lambs. Y un día llega un visitante And then a visitor came. y él quiere ofrecerle una comida. And he wants to offer him some food. Y en vez de tomar una de sus muchas ovejas, And then instead of taking more the lambs, tomó la única ovejita que este pastorcito tenía. and he took the little the lamb that this Que era pastor que had. los nenes jugaban con ella, And the kids used to play with comía with con them. él en el plato. They would sleep Y next él la to them. tomó y se la sacrificó y se la ofreció al visitante. He took it, he sacrificed it and gave it La to the Biblia dice visitor. cuando David oyó esto, The Bible when porque David era pastor de ovejas, because David dice que el hombre se encendió, the man was se le salió el monstruo. the monster came out of him. ¡Ah! Búscame la espada, Get me the sword. búscame la espada. Get me the sword. Vamos para allá, We're going over there. vamos para allá, para ese lugar. We're going to the Ese hombre lo primero que va a hacer es que le va a reponer 100 veces la oveja a ese pastorcito. and what that man was going to do was, Y después que pague se las tiene que ver conmigo. and then he's going to have to see me. A ver, ve lo que es. Ahí entonces Natán entró. And then Nathan came in. David se jugó él mismo. David himself. Se disparó en el pie. He shot his foot. He shot himself in the foot. Ah, tú eres ese hombre. You are that man. ¿Cómo? What? Tú eres ese hombre. You are that man. Por esto, porque la espada de los hijos de Moab. Because of the sword of the sons of Moab, Mataste a la mujer de Besad, you killed the la esposa de tu amigo. right. Ve, lo que les quiero decir con esto Well, what I want to say with this, es que predicar la palabra nunca ha sido fácil. to preach the word of God is not always easy. Anunciar la palabra nunca fue fácil. To announce the word of God never has been A la iglesia easy. primitiva le costó. At the primitive church, it was. Y los que han costly. estudiado la historia de la iglesia saben a lo que me refiero. And those who've studied the church, the story Pero of the no church importa know lo what I que mean. cueste llevar el evangelio. But no matter what it's the cost to take A la the word, palabra no la van a callar. the word we cannot. El take the evangelio word. va a ser predicado. The word of God will be preached. La palabra va a ser enseñada The word of God will be por taught todos los medios. all the ways. Por eso es que la unción del Espíritu Santo That's why the anointing of the Holy ahora Spirit más que antes es necesaria. now more than ever is necessary. Por eso es que tenemos que tomar las olivas, That's why we need to grasp the olives, que son las herramientas que Dios nos ha dado, which are the tools that God has given us, que es nuestra vida, which is our life, y meterla en el molino de Dios. and in the What do you call that? in the grinder, En el molino de in the Dios. grinder of God, Y dejar que Dios nos muela. and let God be Y the one dejar that que el grinds. Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Let the Holy Spirit take Dejar control que el of our Espíritu lives. Santo tome las decisiones en nuestras Let vidas. the Holy Spirit take the decisions Echar a of un our lado la lives agenda nuestra and put aside our y own tomar al agenda, frente la agenda de Dios. put ahead of us Ponte de God's pie conmigo en agenda. esta hora, los que estamos aquí. And let's pray. Y vamos a pedirle a Dios que su unción sobreabunde en nuestras vidas. Let's ask God that His anointing will. Vamos a pedirle a Dios que el Espíritu Santo sea el que tome el control en nuestras vidas. Let's ask God that the Holy Spirit take control of our lives. Ora a Dios. Pray to God. Habla con Dios. Speak to God. Pídele al Espíritu Santo que dirija tu vida. Ask the Holy Spirit to direct Y el your life. Espíritu Santo, que es Dios, And the Holy Spirit, which is God. va a tomar, te va a llevar a hacer las cosas que Dios quiere And para God tu will vida. lead you to the things that He wants Padre, you en to el do. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Nombre que es sobre todo nombre. Name above all names. Tú eres un Dios de amor. You are a God of love. Tú eres un Dios de You are misericordia. a God of mercy. Tú eres el Dios de la You iglesia. are the church. The Tú God eres of el church. Dios del You evangelio. are the God of the gospel. Tú eres el Dios de la palabra. You are the word of the Tú God nos of has the word. enviado a tu Espíritu Santo You have sent your Holy Spirit y a tu palabra bendita, and your holy word, que son las arras o las agarraderas de nuestra herencia. which is the tools of our inheritance. A través de ella y por ella vivimos.
Through her we live. A través de ella y por ella actuamos. Through her we act. A través de ella y por ella nosotros llevamos tu palabra. Through her we take your word. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Bendice tu iglesia. Bless your church. Dale de tu Espíritu Santo a tu iglesia. Give your Holy Spirit to your Señor, church. que tu presencia sea real en nuestros medios. That your presence will be revealed. Señor among amado, us. te pedimos Lord, we ask en el nombre de Jesús in the name of Jesus que tú derrames tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. that you pour your Holy Spirit in our lives. Que tú derrames de tu Espíritu Santo en nuestros hogares. And that you will pour your Holy Spirit Que tú in our derrames de tu homes, Espíritu Santo sobre nuestros hijos, over our children, sobre nuestras hijas, over our daughters, sobre nuestra familia. our families. Señor, que reconozcamos que tú eres el Dios que controla todo en nuestras vidas We recognize that you are the one that controls y que all of our nosotros lives, vivimos para ti. and that we live for you. Que nosotros vivimos para ti. That we live for you. Que nosotros vivimos para ti. That we live for you. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Puede sentarse un momento, denle un You may be aplauso al seated. Señor.